La clase de hoy tiene que ver con la nueva unidad que vamos a empezar a trabajar. Esta unidad la vamos a terminar. Eh, yo creo que va a faltar tiempo para terminar todo lo que quiero ver, pero por lo menos entender los conceptos básicos de qué es lo que es fuerza y también enfocarme en las tres leyes principales de Isaac Newton, ¿ya? Que tiene que ver también con este concepto. La presentación que se ve atrás de fondo me ayudó la profesora Lisley, ya, bien bonita la presentación. Yo voy a tratar de mantenerla toda esta unidad, ¿ya? Porque me gustó bastante. También se encuentra el profesor Luis Romero, ya que nos va a ayudar ahí a dar algunas opiniones importantes con su conocimiento, su gran conocimiento. Fíjese, maestro. Y bueno, habíamos quedado en este objetivo, que quedó un desafío, que era qué entendían ustedes con sus propias palabras, qué es lo que es fuerza. Bueno, no me llegó ninguna respuesta, ¿ya? Pero lo vamos a volver a repetir. Ese mismo desafío lo vamos a dejar, ojalá que las personas intenten responder, pero según su punto de vista, ¿ya? No se vayan al copy-paste de Wikipedia o van a leer lo que dice en el libro, nada, por favor. Solamente lo que ustedes entienden, que entienden por fuerza, y vamos ahí a analizar esas respuestas que den. ¿Ya? El objetivo de la clase es observar los cambios experimentados por distintos materiales ante la acción de la fuerza. Y para este objetivo, como de manera introductoria, yo lo que quiero ver es cómo interactúan los cuerpos, ¿cierto? A medida que uno va aplicando fuerza. La fuerza la voy a interceder yo, ¿ya? Y supongamos que yo tengo materiales que quiero ver cómo la fuerza interactúa al momento de yo ponerlo en movimiento, cómo interactúa en algunos cuerpos cuando son un material, en este caso no es sólido, ¿ya? Es deformable, ¿ya? O cuando también aplico una fuerza a materiales que, como un elástico, ¿ya? Que normalmente uno vuelve a su estado natural. Por lo tanto, vamos a ponerle experiencia 1, experiencia 2 y experiencia 3, y después vamos a responder unas preguntas entre todos. ¿Ya? La primera, Profesor, dígame. una consulta. Respecto a la fuerza, uno puede ser determinada, por ejemplo, yo hago un movimiento repetitivo, esa fuerza puede ser, o sea, constante, o sea, la misma fuerza, o va a cambiar. Normalmente, en la realidad, es muy difícil que la fuerza se mantenga siempre constante, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque interactúan otros, no sé, puede que en algún momento usted está aplicando fuerza, pero en algún momento se va a cansar. Por lo tanto, a pesar de que usted quiere que vaya ejerciendo la misma fuerza, va a cambiar. Ahora, las maquinarias sí, las máquinas normalmente pueden ejercer esa misma fuerza constantemente, ¿ya? Porque están planteadas para eso, para ejecutar siempre la misma cantidad de fuerza, ¿ya? Pero también pueden interactuar otros medios. A lo mejor de repente hay una ráfaga de viento, ahí está entrando también el concepto de fuerza, que a lo mejor no es como interactuar directamente dos cuerpos sólidos, pero sí también están. O Profe, a lo ¿la mejor presión atmosférica también afecta? también afecta, sí, también afecta a los cuerpos. El hecho de afectar a los cuerpos puede afectar en su rigidez, en que están más blandos, ¿ya? Y eso también afecta. Yo creo que todo lo que está en el planeta Tierra, y no solamente en el planeta Tierra, a nivel molecular o a nivel del universo, hay fuerzas que van interactuando y es difícil que se mantengan. Si uno trata de alguna forma, estas personas que experimentan, tratan de que no hayan otros medios, ¿ya? Por lo tanto, tratan de hacerlo en el vacío, ¿ya? Cuando quieren hacer algún experimento y intentan de que esto siempre sea la misma cantidad de fuerza, como dice su compañera, tratan de que sea en el vacío, porque ahí no interactúan más fuerza, más que la que uno está ejerciendo solamente, ¿ya? Pero para hacer en el vacío, primero que todo, tengo que generar una tremenda cámara, muy parecida a la que está en Suiza, ¿ya? Donde ahí se hacen experimentos con vacío, o ir directamente al espacio a hacer ese tipo de fuerza. Pero siempre va a haber algo que de alguna forma va a dificultar los experimentos que nos pasa a nosotros. Normalmente cuando nosotros, no sé, hacíamos un experimento, me acuerdo de correr, ¿se acuerdan? Y empezaban a correr y después volvían a repetir el experimento y volvían a hacer el mismo experimento y se dan cuenta de que cambió la velocidad, ¿ya? Puede ser porque se cansaron, a pesar de que son la misma persona y aplicaron el mismo
distancia, pero el tiempo puede que haya sido mayor, puede que haya sido menor. ¿Por qué? Bueno, son cambios que hay en toda la atmósfera o cualquier suceso que puede pasar pequeño, ¿ya? Pero se intenta que sea lo más, por eso se repiten muchas veces los experimentos, ¿ya? Para sacar como la media. Normalmente eso es lo que uno saca como el promedio. Los experimentos se repiten muchas veces y después saca el promedio. ¿Ya? Sí, porque las fuerzas del universo también son constantes y también son promedio, porque van variando, van produciendo otros efectos, tanto en la Tierra como en el universo. Sí. La misma fuerza de gravedad. Normalmente cuando uno está en un cerro, ¿ya? O está a nivel de Ahí mar, varía, claro. y varía, o está bajo el agua, a las profundidades también va variando. Va variando. Y ahí uno lo nota normalmente en la presión del cuerpo. Sí. Buena Ahí está el pregunta. término apunar. Claro. Ya, Que muy se usa buena mucho en pregunta. el norte cuando la gente sube a los cerros, se apunó, que se cansa. Algunos le sangra la nariz, ¿cierto? Exacto, claro. Sí. Bueno, ahí también, pues. Lógicamente depende también de la persona, porque una persona está en la misma actitud, como dice el profesor, cuando van a trabajar a las minas, y algunas personas la devuelven porque simplemente el cuerpo no está acondicionado para tanta altura, y otros tienen mejor condición física. Por eso todo depende también de la persona, de las variables, ¿ya? Bueno, muy buena pregunta, muy buena pregunta. ¿Alguna otra pregunta antes de comenzar el experimento? Para ver si podemos responder las preguntas. Creo que vamos, ¿no? Ya. Vamos a llamar experiencia 1 o experimento 1, experimento 2 con el elástico y experimento 3, donde yo trato de colocar el movimiento de algún objeto. ¿Ya? Y después vamos a generar algunas preguntas, que esas preguntas yo quiero que ustedes más o menos me den respuesta de acuerdo a lo que vieron. Experimento 1, tengo un papelito, se puede ver que está en buenas condiciones. Yo lo que voy a hacer es aplicar fuerza. Ya, apliqué fuerza. Entonces mi pregunta es, ¿qué pasó con el objeto? ¿Ya? Sin yo ejercer ahora ninguna fuerza. Ahí quedó. Entonces, lo que hice fue aplicar fuerza, y a pesar de que de repente yo voy a seguir aplicando una fuerza para restaurar, ¿cierto? Para restaurar su estado, mi pregunta es, ¿quedó igual en la experiencia número 1? No, no queda igual. No queda igual. Da igual. Queda igual. Ahora, veamos el elástico. El elástico, ¿se alcanza a ver el elástico? Disculpen, ahí se alcanza a ver. Sí Sí, se ve, profe. profesor. Sí, ¿Ya? sí, se ve bien. Entonces, ahí estoy estirando el elástico, estoy aplicando fuerza, ¿cierto? Voy a soltar. ¿Qué pasa con el elástico? Quedó igual. Volvió a su forma, ¿cierto? Ahí, y suelto, y vuelve a su forma. Aquí está la experiencia número 2. Y la experiencia número 3, hubiera sido ideal haberlo hecho en una mesa, ¿cierto? Pero como las condiciones no me dan, voy a colocar aquí, se alcanza a ver que este es el cuté de mi mamá, por si acaso. Cuté de mi mamá. ¿Ya? Bueno, ahí está dentro en un cuaderno, ¿ya? Y lo que voy a hacer es aplicar una pequeña fuerza para que se ponga ¿se alcanza a ver qué es lo que está haciendo con la fuerza? Se ponga en Movimiento. movimiento, ¿ya? Esas son las 3 experiencias. ¿Se entendió entonces? La experiencia 1 era que yo tomaba un papel, lo arrugaba y me preguntaba si volvía a su forma natural. La experiencia número 2, aplico también, estiro, estoy aplicando una fuerza, y después qué pasaba con el elástico. Y la experiencia número 3, tenía el cuaderno, ¿cierto? En este caso vamos a considerar que es el piso, ¿ya? Está en reposo el cuté de mi mamá, y lo que hago es, voy a aplicar una fuerza, y qué es lo que pasa con ¿se alcanza a ver? ¿Qué es lo que pasó con el cuté? ¿Ya? Esas son las 3 experiencias. ¿Se comprenden, cierto? ¿Se comprendieron las 3 experiencias? Sí, profesor. Sí, profesor. Ya, y Sí, ahora profe. quiero ayuda de ustedes. Y lo vamos a responder. Ay, pero me faltó el lápiz. Ay, vamos a tener que responderlo así nomás, porque no coloqué
me esperan un momento, por mientras que el profesor me espera un momento, ¿puede rellenar la clase? Pero por supuesto. Por favor, me olvidé de algo para escribir, porque si no, no voy a poder escribir. Claro, lo que tienen que Profesor. tener presente jóvenes es que en la experiencia que hizo el profesor, ¿qué fue lo que ustedes visualizaron? Por ejemplo, el primer experimento, ¿qué es lo que vieron? ¿Qué notaron? Que ¿Cómo gracias a la podríamos fuerza decir? ejercida del profesor hacia la hoja, el objeto ¿Ya? se, ¿cómo se dice? Se arrugó. ¿Modificó? Entonces, deformó. no, y cuando uno le quiere volver a su estado original, no quedó exactamente igual como era. Pasa lo mismo con el papel aluminio, cuesta mucho más que vuelva a su estado original. Claro, es muy difícil que vuelvan a su estado original. Pero lo que pasa con la fuerza por lo general modifica formas, la forma de los objetos. Esa es una. Y la segunda actividad que hizo el profesor. ¿Del elástico? Ahí, ¿se acuerdan? Profesor Héctor, Ahí yo está. tengo las Ahí viene con preguntas. otra experiencia el profesor, ¿eh? Leslie, ¿cómo está? Hola. Profesor, yo igual tengo las preguntas anotadas por si no las encuentran. No, ahí la, Ah, ya. me disculpo porque no estoy en mi casa, por eso me olvidé de colocar. Ya. Entonces, vamos a realizar 3 preguntas. Ya, espero que ustedes las respondan. Y la primera pregunta dice, ¿qué fue lo que originó los cambios en los objetos? Y sé que estuvieron conversando con el profesor, así que el profesor ahí le dio alguna orientación. Algunos tips. ¿Alguien me quiere responder? Lo que originó los cambios en los objetos fue la fuerza que usted ejerció en el objeto. Ya, vamos a colocar aquí una respuesta. La fuerza ejercida ¿Alguien más tiene alguna otra respuesta? ¿Alguien más o todos están, opinan lo mismo que Catalina? ¿Alguien? Bueno, principalmente sí, el que originó los cambios en todo el objeto, ¿cierto? Ya sea en la experiencia 1, 2 y 3, fue la fuerza que yo ejercí. Esa fuerza la ejercí con que no volvió a su estado original. Ah, pero ya, mira Matías, la pregunta es la siguiente, dice, ¿qué fue lo que originó los cambios en los objetos? ¿Qué fue lo que originó que el papel se arrugara? ¿Qué fue lo que originó que el elástico se estirara? ¿Qué fue lo que originó que ¿cómo se llama? El QT se generara un movimiento? Y, como dice ahí su compañera, fue la fuerza ejercida por el docente, el profesor, ¿cierto? ¿Ya? Alguien podría haber respondido tal vez otras cositas, pero también eso es como lo más exacto, ¿cierto? ¿Ya? Ya. Veamos la segunda pregunta. ¿Qué dice la segunda pregunta? ¿Cómo fueron estos cambios en los cuerpos? Y ahí sí, Matías estaba bien su respuesta. Matías había respondido, lo voy a leer, que no volvió a su estado original. Matías, eso se refiere a la experiencia 1, ¿cierto? Entonces, en la experiencia 1, vamos a colocar acá, experimento, lo voy a colocar experimento 1, no volvió a su estado original. Ya, entonces la experiencia, el experimento 2. ¿Qué pasó en el experimento 2?
Cambió de forma, pero volvió a la inicial. ¿Ya? Vamos a colocar ahí, cambió de forma, pero Profesor, pero, o sea, a simple vista igual uno ve que el elástico volvió a su forma, pero cada vez que uno ejerce presión en un elástico se alarga más. O sea, queda cada vez más suelto, pero podría ser que igual no volvió completamente a su estado original. ya podríamos, volvió parcial, ya la vamos a colocar aquí parcial. Parcial, ya, a su estado. Y con el experimento número 3, Con la fuerza se movió nomás, pues se desplazó, pero no se cambió su forma. ya, Bien, Diego. no, se desplazó, vamos a ocupar los términos que mejor dijo su compañera. Se desplazó el objeto por medio de la fuerza, fue lo que dijo. Ya. Muy buena la respuesta, ¿ya? Yo siempre les voy a recomendar, porque yo aquí podría hablar de cambios permanentes y cambios no permanentes, tal vez dar una definición, pero es mejor entender, porque es mejor entender así el concepto. En la primera experiencia no volvió a su estado original, por lo tanto el cambio fue permanente, ¿ya? Esa es la definición de cambios permanentes, lo que ustedes acaban de decir ahí. La experiencia número 2 cambió de forma, pero volvió parcialmente, decía su compañera, a su estado original. ¿Por qué parcialmente? Que va a depender, y eso también a lo mejor lo vamos a alcanzar a ver dependiendo del tiempo, ¿ya? Que en algunos casos la tensión, la elasticidad, ¿cierto? La constante elasticidad que tiene el elástico, ¿ya? Muchas veces cuando uno aplica mucha fuerza, tiende a deformar la tensión que tiene ese elástico, ¿ya? Por lo tanto, es importante que cuando nosotros generemos este experimento, ¿ya? No haga muy fuerte, porque si yo lo hago muy fuerte, en algún momento se va a ir deformando, como dice su compañero, ¿ya? Pero en general, la deformación que hay acá, ¿ya? No es permanente, porque vuelve a su estado, ¿ya? Y en este caso se llama cambio elástico, ¿ya? Y la última, la experiencia número 3, como dice, se desplazó el objeto, y lo importante es que ahí enfoca a su compañero por medio de la fuerza, ¿ya? Entonces, lo importante de todo esto, que todos estos cambios que se generaron, fueron todos por medio de la fuerza. En todo hubo una fuerza. Profesor, ¿algo que pueda...? Sí, claro, porque la fuerza, como en algunos casos, puede que no se vea, no se note. Como el elástico se ve que se estira, pero en el otro el movimiento, el efecto, lo que uno nota. Entonces, ahí uno dice, aquí hubo una fuerza, es lo que produjo un movimiento. Porque un movimiento no se produce solamente por una inercia que hubiera en el espacio, sí. Pero aquí es necesario una fuerza para realizar el movimiento. Y es algo que no se ve la fuerza, vemos el efecto. Sí. Ya. Bueno, estos son los 3 cambios principales que se van a ver en nuestra asignatura, ¿ya? Que tienen que ver específicamente con la mecánica. Nos recuerden que ahora nosotros anteriormente habíamos estudiado el movimiento de los cuerpos, pero sin ver qué es lo que generaba ese movimiento, y lo habíamos dicho que se llamaba cinemática. En este momento nosotros estamos entrando ya en la dinámica, que es otra rama de la mecánica, donde tiene que ver con el estudio del movimiento de los cuerpos o de formación de los cuerpos, pero qué es lo que va a ejercer ese movimiento o qué va a ayudar ya sea no solamente en mover, también puede ser en reposar el objeto, ¿ya? Y la última pregunta, y creo que la facilita, y porque ya respondieron las otras 2, ¿en qué situación se produjo un cambio en el estado del movimiento del cuerpo? ¿En cuál de las 3 experiencias?
¿En la 3? La 1. Un En la cambio 3. en el estado del movimiento. En la 3, ¿cierto? Ya, en el Ajá. experimento número 3. ¿Ya? ¿Ya? Porque ahí lo que hice fue que para que exista movimiento en un cuerpo, muchas veces, siempre, perdón, no muchas veces, siempre, ¿ya? Tiene que haber una fuerza que mueva este objeto. Si yo coloco este objeto en el espacio, supongamos, lo dejo ahí en el espacio, un astronauta viene, lo deja fuera en el espacio, y este objeto nada le genera alguna fuerza, el objeto va a quedar ahí inmóvil para toda la vida. ¿Ya? Tiene que haber alguna fuerza, alguna interacción con otro medio que produzca el movimiento de este cuerpo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si el astronauta no se puede mover porque no toca nada y lanza un objeto, él se va a mover también, ¿o no? No solo el objeto. A ver, perdón, a ver, que no escuché muy bien. ¿Me repite la pregunta, por favor? Si un astronauta está en el espacio y no se puede mover y él lanza un objeto, el astronauta también se mueve, ¿cierto? Ya, supongamos que tenemos, está el auto, está la persona, ¿cierto? A eso se Sí. refiere, estar en el espacio. Y la persona lanza un objeto para que le choque al auto, ¿cierto? ¿A eso se refiere? Algo así. Pero refiero a que el astronauta no se puede mover porque no está tocando nada, ¿cierto? ¿Ya? El astronauta al lanzar el objeto, también se mueve él, ¿cierto? Sí, claro, porque ahí vamos a entrar en un concepto que se llama, justamente una de las leyes de Newton, que se llama, ¿cómo era el término? Pero al momento de yo ejecutar una fuerza, también el objeto me está generando fuerza a mí, ¿ya? Porque el objeto Acción y tiene masa, reacción. a pesar, ¿perdón? Acción y reacción. Acción y reacción, muchas gracias, profesor, se me había olvidado el término, ¿ya? Entonces, al generar una fuerza, ¿cierto? El objeto, a pesar de que está inmóvil, también tiene una masa, y esa masa va a generar una fuerza, por lo tanto también me va a devolver la misma fuerza que yo estoy ejerciendo en ese objeto. Si ustedes se dan cuenta, a lo mejor tengan un día el piso recién lavado, y empiezan a generar una fuerza en el muro difícil que se mueve, ¿cierto? Tienen que tener mucha fuerza. Pero sí, la misma fuerza que están aplicando ustedes, se van a ir como devolviendo para atrás. ¿Ya? Intenten hacerlo de repente, o con una patineta, o con unos patines. Empujen, ¿cierto? El muro, como que quieren botar ese muro, y le va a devolver esa misma fuerza, se le va a devolver, y van a irse hacia atrás, como dice tu compañero. ¿Ya? Y eso justamente es una de las leyes de Newton de acción y reacción, como me decía el profesor. ¿Ya? Bueno, ¿cómo estamos en el tiempo? No me vaya a pasar. Ya. Bueno, ¿qué es la fuerza? Que es una de las preguntas. Espero que este video, yo creo que con esto vamos a terminar por el tiempo. Este video les ayude a comprender un poco dónde están las fuerzas, ¿cierto? Es bastante entretenido, es muy interactivo, y esto lo buscó la profesora Lisley, ya fue ella la que encontró este video, que le pareció bastante lúdico. Así que lo voy a mostrar. Y... presente, ya, qué bien. Dylan ahí, por favor, vayan colocando presente, no se olviden. Antes de comenzar el video, por mientras que yo me voy moviendo el video ahí, no se olviden de colocar presente. Fuerza Avíseme si se ve, por favor. y movimiento. Y se escucha. Se ve y se escucha. Ya. Sí, sí, se ve. Se ve bien. ¡Wow! Estoy bien. ¿Cómo se produce una luz?
¿Qué pone en marcha las cosas? ¿Qué produce el movimiento y qué lo detiene? La fuerza. Un empujón, un estirón, un lanzamiento, la atracción de un imán, un roce, todo eso son fuerzas. Fuerza es cómo llamamos al empuje o atracción que ejercen unos objetos sobre otros, como el empuje del viento sobre las aspas de un molino, la atracción entre dos imanes, el tirón de un buey arrastrando un carro, o el golpeo de tu pie sobre la pelota. La fuerza no existe por sí sola, porque es una interacción. Esto quiere decir que depende de la relación entre varios objetos. ¡Ey! Todas las cosas que nos rodean ejercen fuerza sobre otras. Y esto ocurre constantemente. Unas fuerzas actúan en lo más pequeñito, como las que unen las moléculas de agua para formar una gota. Y otras afectan a cosas enormes, como las que gobiernan el movimiento de los planetas. Las fuerzas afectan a la forma y al movimiento de todas las cosas. Pueden iniciar el movimiento de un objeto, acelerarlo, cambiar su trayectoria, detenerlo o simplemente mantenerlo inmóvil. Las fuerzas pueden hacer eso por contacto, cuando los objetos se tocan, pero también lo hacen a distancia, como el magnetismo, la electricidad o esa fuerza que nos mantiene pegados al suelo. ¿Sabes cuál es? Cada vez que algo se mueve o se deforma, hay fuerzas en acción. Y cuando nada cambia también, ya que unas fuerzas compensan o anulan a otras. ¿Y qué fuerzas provocarían en la luz? Vale. ¿Sabes que ahora mismo hay fuerzas actuando a tu alrededor que te mantienen en reposo? ¿O en realidad estás en movimiento? Ya. ¿Dónde quedamos? Ya, ahí está. ¿Qué les pareció el video? Bastante explicativo. Ya, bastante lúdico, ¿cierto? Como les digo, siempre es importante que muchas veces cuando no entienden muy bien el contenido o la respuesta que le dio el profesor, siempre es bueno ir buscando nuevas metodologías de aprendizaje. ¿Ya? En este caso, YouTube, hay videos bastante buenos. ¿Ya? Quiero dejar algo muy en claro. En algunos, yo también tengo que investigar. Me pongo a investigar mucho y en algunos conceptos de la fuerza, te van a encontrar que hay varias definiciones. ¿Ya? Varias definiciones. Es importante enfocarse que lo que yo estoy preguntando o lo que yo me estoy enfocando es en la fuerza mecánica. ¿Ya? ¿Ya? Ahí me estoy enfocando, la fuerza mecánica. ¿Ya? Por lo tanto, van a encontrar muchos tipos de fuerza donde han mejorado, ¿cierto? Porque esta fuerza mecánica viene de los tiempos de Newton, ¿ya? Entonces, es muy antiguo este trabajo. Ahora, lógicamente, han evolucionado la respuesta y puede que encuentren algunos mucho más complejas. Pero nosotros lo vamos a enfocar en la fuerza mecánica, justamente donde trabajó Newton, y es importante porque era como lo más simple de ver, lo más cotidiano. ¿Ya? Recuerden que hay ahora mucha física, como la física cuántica y un sinfín de física, que estudian ciertos conceptos de la fuerza, pero de otra forma. Así que cuidado ahí ya, porque a lo mejor investigando se pueden encontrar con otra respuesta y pueden decir, oye, profesor, dijo que la fuerza era esto y ahora me sale con esto, y me dejó me enreo. ¿Ya? Por lo tanto, cuando busquen el concepto de fuerza o quieran interactuar, fuerza mecánica. Profesora Lille, profesor Luis, ¿qué le pareció la clase? Muy bien, pues además con una explicación ahí ayudada de la tecnología, mejor todavía.
Yo igual encuentro que está súper bien el tema de experimentar, como lo hizo usted al comienzo de la clase, ¿cierto? El que los niños a través de cosas muy simples como una hoja de papel, un elástico, se den cuenta de que se está aplicando fuerza, si cambian o no el tema del objeto, y que también, como decía el video, la fuerza tiene que haber dos objetos o dos cuerpos o una interacción para que se pueda producir la fuerza. Entonces eso igual es importante. Yo traté de apoyar con este video que como decimos, que fuera algo más lúdico y que nos diéramos cuenta que a veces sin querer en el día a día nosotros utilizamos la fuerza para todos, o sea, en general para movernos, para todos estamos aplicando fuerza. Sí, justamente por qué apliqué esta experiencia y quería que si le había parecido no solamente a los profesores, sino que a ustedes también estudiantes que son los principales actores en esta clase, ¿cierto? Es porque eso es lo que quiero que con cosas muy cotidianas nosotros vayamos interactuando, vayamos mostrando, ¿cierto? Algunas experiencias que se pueden encontrar en la misma casa. Para eso, no la próxima clase, sino la de arriba, yo les voy a pedir algunos materiales, pero necesito que prendan la cámara, porque necesito que haya, a lo mejor no va a haber una presentación de fondo, simplemente vamos a estar ahí todos con las cámaras prendidas, y bueno, yo tener todas las cámaras, y la idea es eso, que vayamos con una pequeña experiencia, que la voy a tratar de mostrar la próxima semana, ustedes después la voy a dejar como una pequeña tarea, como entre comillas, una pequeña tarea, y ustedes van a tener que ahí tener el material para la clase subsiguiente, pero lo que les voy a solicitar es que prendan la cámara, ¿ya? Ojalá que por esta clase los otros aprovechan de mirarse cómo están. Yo, cuando me miran, no creo que haya mucho cambio, pero si me hubieran visto, no sé, hace 4 meses atrás y ahora, verán que subió varios kilitos. Así que a lo mejor ustedes que no se han visto, a lo mejor pueden ahí... poder ahí ver si se hicieron un nuevo corte, si alguien a lo mejor tiene el pelo teñido, ¿ya? Y eso va a servir también para interactuar un poquito. Así que... Los kilos pandémicos se llaman eso, maestro. Ojalá todos puedan prender su cámara para hacer una clase entretenida y que haya una interacción. ¿Les parece? Eso, ahí viste Sebastián. No, se ve estupendo, Sebastián. No. Se le ve el puro pelo, no, Sebastián, no, dale, no. Bueno, corte por lo menos está bien. No, ellos están en forma, se están haciendo gimnasia todos los días. Oiga, y uno, dale. Ya. No me echo más para abajo, vamos a tirar para arriba mejor. Siempre positivo. Ya, profesores, estudiantes, me despido. Que estén bien, cuídense. Que estén bien, sí. Profesores igual. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. Saludos, Jeremy, que estén bien.